Va, Ok. muy bien. Mm, Listo. Me parece que ya estamos en vivo. Buenas tardes, agradecemos la participación de los asistentes a nuestro primer live, donde nos acompaña uno de nuestros patrocinadores, Bourbaki Colegio de Matemáticas, a quienes agradecemos su participación en la cuarta edición de la RIA este 2021. Mi nombre es Mario y junto a mi compañera Claudia, miembros del comité organizador de la RIA, vamos a ser los hosts en este live. Para iniciar y dar una breve introducción a nuestros asistentes, comenzaré por explicar muy brevemente qué es la RIA, Reunión Internacional de Inteligencia Artificial y sus aplicaciones, por sus siglas en español, cuya misión en común es concientizar la importancia de la inteligencia artificial en nuestro día a día por medio de hackatones, círculos comunitarios, paneles de discusión, una escuela de verano, conferencias magistrales, entre muchas otras actividades relacionadas a la inteligencia artificial. En esta cuarta edición se realizará de manera virtual, por segunda ocasión, como el año pasado en 2020, por lo que todos ya sabemos, la pandemia. Ahora bien, como mencioné, nos acompaña uno de nuestros patrocinadores, Bourbaki Colegio de Matemáticas. Y en representación de este nos acompaña Ernesto y Alfonso, a quien les doy la bienvenida y les doy la palabra para que nos cuenten un poquito sobre ellos y sobre cuál es su labor dentro de Bourbaki Colegio de Matemáticas. Muchas gracias. Te agradezco mucho, Mario. Gracias a Claudia, gracias a la RIA. Nos da muchísimo gusto al Colegio de Matemáticas Burbaquí estar presentes en este evento, ser patrocinadores. El año pasado tuvimos la oportunidad de participar, no ser patrocinadores, pero este año no podíamos no hacerlo porque nos gusta mucho el evento, porque también creemos en las mismas ideas de lo que estamos haciendo. Y pues muchísimas gracias. Yo soy Alfonso Ruiz, soy director del Colegio Burbaquí y hoy en especial estoy muy contento por presentar a Ernesto Lupercio. Ernesto es el director del proyecto Analytics de Burbaquí. Ernesto es uno de los mejores matemáticos que hay en México y yo estoy muy contento de tener a Ernesto como esa figura central encargado de todos los proyectos que nosotros estamos realizando. Además, es un amigo y entonces, pues, a mí me da muchísimo gusto que hoy sea una de las primeras ocasiones que Ernesto nos acompañe como director. No, no, pues agradezco tan amables palabras que sin duda son una exageración, pero el que está muy contento de estar aquí soy yo porque, pues regresando al tema central de lo que venimos hablando, la importancia de la inteligencia artificial, nosotros en Bourbaki Analytics, los proyectos de Bourbaki Analytics, estamos convencidos de que tanto la ciencia de datos, la inteligencia artificial y en general las matemáticas de carácter sofisticado eh, son y se volverán más y más fundamentales en todos los aspectos de la industria y todas las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, etcétera. Apenas en una declaración atrevida y polémica, el director de Google decía que la inteligencia artificial en este siglo será más importante que el descubrimiento del fuego y cosas por el estilo. Probablemente una exageración, sin embargo, es cierto que que estas sofisticadas herramientas matemáticas, entre las que se incluye la inteligencia artificial, van a cambiar profundamente todos los aspectos de la actividad humana en los próximos años. Y ciertamente para fin de siglo va a ser irreconocible, pero incluso en una década o dos, el avance es tan rápido, tan vertiginoso, que las organizaciones tienen que estar preparadas para incorporarlo y al menos para entenderlo. Eh, Conceptos como blockchain o redes neuronales o sistemas complejos cada vez son más importantes para todas las organizaciones prácticas en sus problemas prácticos y en Bourbaki creemos que esto cada vez va a ser más ubicuo y desde luego estamos felices de enfrentarnos a proyectos en donde se combinan aspectos que van desde lo que parecería muy académico en matemáticas hasta cosas que son totalmente prácticas, conectándolas seamlessly, diría en inglés, sin costuras, ¿no? Conectándolas con naturalidad. Para el objetivo es resolver problemas completamente prácticos, pero muchos de estos problemas son tan complicados en la vida real que requieren de herramientas muy sutiles.
Claro. Estoy completamente... Quizá podemos hablar de un ejemplo de esto, ¿no, Alfonso? Sí, sí, sí. Nosotros en el Colegio de Matemáticas y en Bourbaki Analytics y en los proyectos en general que estamos desarrollando alrededor de Bourbaki, pues nosotros entendemos que los problemas a los que se enfrentan las industrias, pero también los problemas a los que se enfrentan los académicos en biología o los académicos en ciencia de materiales, requieren un enfoque distinto respecto a la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial ahora es una herramienta fundamental que, como lo mencionó Ernesto, no hay ningún área del conocimiento, ningún área de la industria, ningún negocio que pueda estar tranquilo porque la inteligencia artificial no vaya a meter sus manos en ellos, ¿no? Entonces, pues nosotros pensamos que Latinoamérica, México necesita no solamente de industrias o no solamente necesita de inversión privada, no solamente necesita de las universidades, sino requiere un entorno completo de personas que estemos comprometidas con generar mejores soluciones y con eventualmente en que Latinoamérica tenga la capacidad de generar las mismas soluciones o soluciones al nivel de otras economías, ¿no? Entonces, Innovar. innovar, claro, ¿no? Es, De hecho, o sea, la verdad es que muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en este live y nos emociona mucho el que nos platiquen ustedes tal cual cómo es que se fueron integrando a la RIA, ¿no? El que estuvieron el año pasado y esta vez ya como patrocinadores. Y así como nos están platicando Alfonso y Ernesto, me gustaría conocer un poquito más sobre los objetivos y la misión, tanto con los valores que tienen en Colegio Bourbaki para la inteligencia artificial y, como bien mencionas, en Latinoamérica también. Por favor. sí, quizás algo muy breve antes de darle la palabra a Ernesto. Nosotros somos un colegio de matemáticas y tomamos el nombre de Bourbaki, que es un grupo de matemáticos. Entonces, como la inteligencia artificial tiene tantas facetas, pues nosotros no podemos abarcar todas las facetas y difícilmente una sola institución pueda abarcar la parte ingenieril de la inteligencia artificial, la parte quizás de ciencias cognitivas. Pues nuestro enfoque es desde el punto de vista de las matemáticas, intentar ayudar a solucionar estos problemas de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, nuestra aportación es la de matemáticos profesionales, como Ernesto, como nuestros colaboradores, para resolver este tipo de problemas. No sé, ¿tú qué piensas, Ernesto? Quizá un ejemplo que nos estamos enfrentando recientemente ilustraría mejor la situación. Todos hemos visto el comercial reciente creo que es la comercial mexicana, donde Cantinflas da un discurso que finalmente hace un anuncio del supermercado. No sé si lo has visto. ¿Sí lo has Sí, visto? sí, sí. Sí, sí, yo ¿Verdad? también lo he visto. Esto es algo que, como todos sabemos, está muy bien hecho y es algo que se hace usando inteligencia artificial. Entonces, qué extraño, ¿no? No la inteligencia artificial es que un robot haga lo que las personas hacen, no necesariamente. En este caso, la inteligencia artificial, podemos decirlo poéticamente de la siguiente manera. Podemos decir que un robot de la inteligencia artificial, redes neuronales o como quieran llamarles, lo inducimos a soñar a Cantinflas hablando. Eh, lo inducimos con su inteligencia, con todo lo que aprendió de imágenes de Cantinflas y de la imagen de un actor que está ahí diciendo en realidad el discurso, inducimos a esta red a soñar que esta persona es Cantinflas y la voz de Cantinflas, y la imagen es tan real que, eh, que bueno, podría ser Trump, o podría ser Obama, o podría ser... hay famosos deepfakes, se llaman, de todos estos personajes diciendo todo tipo de cosas. Esto es pues es un gran avance para
por ejemplo, espectáculos en donde podemos otra vez tener a Cantinflas o todo tipo de personajes en la saga de Star Wars, actores que lamentablemente ya no están, se puede continuar con su personaje, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas tiene aplicaciones al mundo del espectáculo, etcétera. Sin embargo, también tiene riesgos. Un día antes de una elección, uno de estos agentes, ¿verdad? Soñados por una red neuronal, que es uno de los candidatos en un país X, diciendo una cosa muy comprometedora para la política del país X, podría ser algo que desestabilizara un sistema democrático, etcétera. Entonces hemos estado interesados en tanto el problema de generar estas imágenes, cómo se generan, por qué, cómo es que esto funciona. Eh, Nuestro amigo Eric se dedica específicamente a esto todo el tiempo, ¿no? Etcétera. Y nos ha interesado el problema inverso. Bueno, estas imágenes son tan reales. ¿Hay alguna asignatura matemática sutil o varias o algo que con matemáticas podamos hacer para inmediatamente decir esto en espectáculos? No importa que no sea verdaderamente Harrison Ford si ya se murió y está actuando de Han Solo, ¿no? Pero aunque yo creo que el que se murió es Han Solo, no Harrison Ford. Pero no importa, ¿verdad? No vamos a poner ahí. Pero si fuera un político durante una elección, sería bueno que existiera un software que tiene que estar basado, claro, en matemáticas bastante sutiles y sofisticadas. Nosotros hemos estado aplicando ideas de matemáticos que ganaron la medalla Fields, etcétera, etcétera, para entender rápidamente una de estas imágenes que un ser humano no puede distinguir que no es una imagen de verdad, trayendo ideas de probabilidad, desde luego, y de sistemas complejos, etcétera, etcétera, para detectar que esto fue generado por una inteligencia artificial y no es de verdad Cantinflas hablando, sacado de la tumba, o Juan Gabriel, o Pedro Infante, o Elvis Presley, afuera de la tumba de verdad hablándonos a nosotros. Entonces, este es un ejemplo de uno de los proyectos que Bourbaki ha decidido enfrentar. Esto une intereses desde profundamente académicos, que pueden resultar en publicaciones, etcétera, etcétera, hasta profundamente prácticos y que ayudan a la sociedad porque si bien es positivo y además imparable que estas cosas existan para las aplicaciones positivas, es importante tener seguros para que no se usen con fines negativos. Y aquí es donde Bourbaki decide resolver este problema, por ejemplo. Este es un ejemplo de uno de los problemas que nos han atraído y que hemos decidido enfrentar. No sé si esto aclara un poco la situación. Sí, 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 suena bastante interesante y es una temática bastante importante porque, pues bien se ha dicho, ¿no? La tecnología avanza mucho más rápido que la legislación, ¿no? Y esto también, pues va de la mano con todas las legislaciones que salen y todas las implicaciones éticas que tiene las aplicaciones que se le da a la inteligencia artificial. Y me parece muy interesante que hayan decidido atacar este problema. Además, justamente la postura desde la que ustedes lo atacan, como mencionan, pues la inteligencia artificial es un punto de convergencia de muchas áreas, tanto aplicativas como de ciencias básicas en algunos casos, pero matemáticas es una que no podemos separar de inteligencia artificial, o sea, es toda la base. Entonces, es muy importante, igual que comunicar a la audiencia, pues que sí, es muy difícil hacer inteligencia artificial, ir un paso más allá si no conoces las bases matemáticas que requiere, ¿no? Sí, desde luego. Es fácil pensar que tomo unas rutinas de una librería y las pongo y ya resolví el problema. Y con frecuencia eso va a ser catastrófico, ¿no? Porque si no entiendes de verdad qué hay en la caja negra, lamentablemente tienes que saber qué hay adentro de la caja negra, ¿no? Para poder usarla, ¿no? Entonces, usarla con seguridad, con certeza de que de veras va a resolver tu problema y con una idea clara de cómo lidiar con las dificultades cuando de pronto las cosas no funcionan, ¿no? Entonces, sí, el continuo que va de las ideas abstractas a las aplicadas es pues ineludible, inevitable, ¿no? Y además de una enorme belleza, ¿no? Claro. Sí, de hecho, muchísimas gracias.
porque también el hacernos ver que realmente, o sea, la inteligencia artificial, como bien mencionas, no nada más es el robot o va a sustituir al ser humano, sino que está en todo. O sea, el tratar de concientizar de cómo la inteligencia artificial está inmersa en todo lo que nosotros vemos, ¿no? Desde, como mencionas, un comercial, ¿no? También. Y bueno, pasando a un siguiente punto, me gustaría que aquí nos explicaran un poco más sobre lo que es su participación dentro de la RIA en los talleres en los que van a participar en la escuela de verano, que van a ser ahí en agosto. Entonces, les cedo la palabra, por favor. Muchas gracias. Sí, nosotros vamos a participar esta vez en dos talleres que a nosotros nos emociona mucho el tema. Uno de ellos es parcialmente una continuación del taller que dimos la vez pasada, la edición del año pasado, en donde hablamos sobre los fundamentos matemáticos o el estudio teórico de los algoritmos de inteligencia artificial. Hablamos sobre cómo las matemáticas pueden decir este algoritmo es bueno o este algoritmo es malo, ¿no? Estoy diciendo una butad, por supuesto, no es solamente una exageración, pero bueno, hay un área de las matemáticas que se dedica justamente a intentar escoger cuáles algoritmos son poderosos y no, y en esta ocasión vamos a darle una continuación a ese taller que se llama privacidad diferencial. La privacidad diferencial es un concepto razonablemente moderno que surge de la necesidad de poderle garantizar a los usuarios que sus datos están seguros, aunque estén alimentando mi modelo. Entonces, Google, Facebook, todo mundo utilizamos datos para poder hacer predicciones dentro de un negocio, dentro de cualquier industria, y estos datos se obtienen de los usuarios, ¿no? Y en algunos casos estos datos podría ser riesgoso que un agente malicioso, utilizando el modelo de Google, o el modelo que utiliza algún pequeño negocio, pueda extraer información valiosa de los usuarios que dieron esos datos, ¿no? Esto parece una exageración, pero justamente en el taller vamos a hablar de cómo no es una locura que se pueda extraer información solamente utilizando los modelos matemáticos o ya los robots funcionando de los datos con lo que fue entrenado. Entonces, vamos a hablar sobre esto y vamos a hablar cómo estas ideas son muy importantes en matemáticas y quizás, Ernesto, te dejo un poco sobre el otro tema de multiplicación de Sí, enteros. sí, aquí esto es asombroso. Yo la primera vez que lo oí no lo podía creer. Pero a veces de solo dar las estadísticas, voy a decir algo que suena a exageración, pero no lo es. De solo bajar varias estadísticas, puedes deducir que Manuel en realidad tiene diabetes y que no le debes dar seguro médico, ¿no? Porque en una compañía sabe que cierto agente dejó de comprar pan. Otra compañía sabe otras cosas y de las estadísticas de la otra compañía puedo preguntarle cuántos, y entonces me salió que uno y puedo deducir con enorme ingenio que Manuel es el que dejó de comprar pan y que tiene diabetes y que no le debo dar seguro médico. Entonces, ¿cómo con matemáticas puedes evitar que estos trucos terriblemente ingeniosos se apliquen y la privacidad de las personas esté segura? Otra vez, citando a John Gray, dice, technology is something that has befallen us. Son cosas que ya no se pueden parar, que otra vez, en el mejor de los casos, son temas tan sutiles, los trucos son tan sutiles, que va a ser prácticamente imposible que haya una legislación específica. Y lo que se puede legislar, lo bonito de privacidad diferencial es que hay un teorema que dice que con un nivel enorme, pues ciertos niveles de tolerancia, ¿verdad? Nadie va a poder deducir que Juan es el que no compra pan y por lo tanto compraba pan y dejó de comprar pan y por lo tanto tiene diabetes y por lo tanto no debo dar un seguro, ¿no? Esto está muy relacionado, para que se emocionen los muchachos, con temas de espionaje, literalmente.
¿quién tendría ese nivel de sofisticación? Quizás sí compañías como compañías de seguros, pero más realistamente agencias de espionaje, ¿no? Entonces el tema es muy divertido y muy emocionante, ¿no? Porque todo es de, si yo, son increíblemente, esto es demasiado ingenioso, ¿no? Si yo digo esto, pero no digo esto, pero digo esto, entonces, etcétera, etcétera, ¿no? Y estos teoremas de privacidad diferencial viene no de la derivada, sino de que podría yo diferenciar al que no compra pan, ¿no? Podría yo diferenciarlo usando ciertos trucos lógicos muy sutiles, ¿no? Y bueno, el segundo tema es el de, suena una broma, ¿no? Pero es el de multiplicar números enteros. Entonces suena una broma porque nosotros en la primaria aprendimos a multiplicar números enteros, se acabó el tema, ¿no? Pero el problema es que el algoritmo, bellísimo, que no es obvio, piensen en multiplicar números enteros en números romanos. La gente lo hacía, pero es dificilísimo. Si tienes números romanos, multiplicar enteros es muy difícil. De hecho, el sistema decimal, que el gran Fibonacci fue uno de los que lo introdujo a Europa en su momento, se volvió ilegal por algún tiempo como una tecnología ilegal, porque era demasiado poderoso, ¿no? Permitía hacer multiplicaciones demasiado rápido, ¿no? Entonces, se tenían que usar, en los mercados se tenían que usar los números romanos por ley, ¿no? Y los abacos eran armas ilegales, ¿no? Por algún tiempo. Esta es una historia fascinante, ¿no? Pero, pues, bueno, esto es más o menos, aquí es una situación muy interesante. Eh, 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 Kolmogorov un día llegó y dijo, pues las multiplicaciones, el algoritmo que nos enseñaron, si tienes números de n dígitos, 50 dígitos, necesitas n cuadrado operaciones, 50 por 50, 2500 multiplicaciones para hacer una de n dígitos, n cuadrada. Kolmogorov dijo, pues necesitan n cuadrada y no se puede con menos. Y uno de sus estudiantes, de esos rusos genios, llegó una semana después y dijo, sí se puede con menos, ¿no? Y llegó con 2n nada más de operaciones, ¿no? En vez de n cuadrada, 2n. En vez de 2500 para 50, 100. Sin embargo, esto mejoró con el tiempo, ¿verdad? Pues la gente ya le buscó. Una vez que se dieron cuenta de que esto era un problema importante, porque desde luego, en aquel entonces las computadoras hacían multiplicaciones más lento que sumas. Ahora, es curioso que se puede ver en la literatura que la arquitectura de la mayoría de los microprocesadores modernos hace que sean esencialmente en el mismo tiempo. De hecho, un poco más lentas las sumas. Pero, pero bueno, el problema es pero esto se logró, que la arquitectura de los microprocesadores ahora permitan hacer las multiplicaciones tan rápido, se logró por esto, porque de 2n se pasó a n más log n, más log n más log n, y el resultado muy espectacular reciente, casi es sí, solo sí, que la complejidad de la multiplicación es n más log n, que es lo mejor que se puede hacer y no hay mejor. Hay un algoritmo que es así, y los otros basándose en una conjetura de redes, pues de gráficas, de cosas así, de combinatoria, que parece un poco, es razonable la conjetura. Entonces, pues está en n más los n, y esa es la complejidad de la multiplicación. Entonces, un bello resultado que en este momento, pues parece muy teórico, ¿verdad? Porque dada la arquitectura de los procesadores modernos, ya no importa. No se va a cambiar la arquitectura para bajar un log n, dado que los números más grandes que podríamos esperar multiplicar son como de 1 billón de dígitos, y a ese nivel no cambia gran cosa la cosa, ¿no? Cambia casi linealmente, ¿no? Entonces, sin embargo, desde el punto de vista conceptual, es un resultado bellísimo. Y es la pregunta de cuál es el menos número de operaciones que puedo hacer para hacer una multiplicación. En la primaria me enseñaron uno con n cuadrada, ¿verdad? Cómo es que le bajaron hasta n más log n, ¿no? Y la palabra clave aquí, en esteroides, es la transformada rápida de Fourier, que es una cosa bellísima, que interesantemente usa los números complejos. Entonces, sin los números complejos no puedes concebir la transformada rápida de Fourier. Entonces, un ejemplo de algo que en su principio era absolutamente abstracto, se llaman complejos e imaginarios, porque decían esto no existe, ¿no? Y ahora el mejor modo de hacer multiplicaciones de números enteros pasa por la transformada rápida de Fourier, ¿no?
Entonces, este es un tema bellísimo que también es muy emocionante. Vaya, pues sí, justo como lo comentas, y creo que en la forma que lo comentas se transmite totalmente la emoción que puede generar este tipo de temas. Y otra cosa que a mí me parece muy interesante y que a mí me agrada mucho y creo que fue como lo primero que me atrajo un poco más hacia las matemáticas es conocer también todas estas historias que a veces pueden resultar hasta un poco chistosas. Lo que nos contabas acerca de que Fibonacci cuando introdujo el sistema decimal, pues se prohibió en algún momento. A mí me parece fascinante y cuando yo pues empecé un poquito más a acercarme a este tema, no escuché precisamente esa historia, pero sí escuchaba historias relacionadas a cómo habían surgido ciertas cosas dentro de las matemáticas y eso a mí me atrapa mucho. Me parece bastante padre, pero evidentemente no podemos quedarnos solo ahí y hay que profundizar en los temas también y conocerlos un poquito más a fondo. Pues muchas gracias por platicarnos acerca de estos temas que van a profundizar un poco más todavía en la escuela de verano. Y como comentaba Alfonso, pues es una continuación del taller que dieron el año pasado. Y si alguien gusta, igual en nuestro canal de YouTube, ahí tenemos las pláticas de la escuela de verano del año pasado. Si quieren darse una introducción antes de llegar a este curso para que vengan preparados. Excelente. Excelente, gracias. Muy bien. Eh, no sé, Clau, ¿algo más? Pues muchísimas gracias, muchísimo gusto. La verdad es que suena muy interesante estos dos talleres que van a presentar en la escuela de verano. Entonces, en este live nosotros vamos a dejar sus redes sociales, pero me gustaría también que nos puedan mencionar sus redes sociales y en el caso de que nuestra audiencia quiera contactarlos también para que se puedan comunicar con ustedes y un poco de la oferta académica que manejan en Bourbaki, Colegio de Matemáticas, para terminar por tal. Muchas gracias, Claudia. Sí, nosotros dentro de Bourbaki estamos creando un ambiente que contiene tanto clases en ciencia de datos y clases en matemáticas, como un proyecto de consultoría llamado Bourbaki Analytics. Entonces, nosotros respecto a las clases y los cursos, damos cursos desde los temas más básicos, cuando una persona quiere aprender ciencia de datos, quiere aprender machine learning, pues nosotros tenemos un curso para personas que están comenzando su camino en Python, y así a través de varios meses tenemos algo que se llama la ruta a través de la ciencia de datos, que lo pueden ver en nuestra página de internet, y son 53 semanas de clases dedicados a formar científicos de datos con los fundamentos matemáticos. Y por el otro lado está el proyecto de Bourbaki Analytics, el cual lidera Ernesto, y nuestra promesa es que si hay un problema en donde haya matemáticas involucradas y donde las matemáticas e ideas provenientes de las matemáticas pueden ayudar a resolver un problema a nivel industrial, nosotros vamos a contribuir en esta solución. Perfecto, muchísimas gracias. Pues les recordamos que van a estar con nosotros en la RIA en los talleres de verano para que se inscriban. La fecha límite es el 14 de agosto en nuestra página de ria.org con doble I latina y doble A. Y pues de mi parte, muchísimas gracias. Está súper interesante todo y pues los vemos en la siguiente, en la RIA. Les agradecemos mucho. Ahorita se me olvidó algo. Nosotros muy pronto vamos a lanzar un proyecto de editorial donde vamos a publicar libros relacionados con la ciencia de datos. Entonces, esto es otro proyecto en el que estamos trabajando y en el que Ernesto y yo también estamos liderando. Entonces, pues, solamente tenía que decir eso. Muchísimas gracias por habernos invitado, y esperamos que muchas personas de los que nos están viendo estén presentes en la RIA, porque creo que es una muy buena oportunidad para acercarse a la inteligencia artificial. Muchas gracias, sí, justamente aprovechar todos estos espacios para compartir todos los materiales que se generan en torno al tema y pues la audiencia ya podrá buscar su página de internet y justamente empaparse un poco más de todo esto que ustedes nos platican.
Antes de despedirnos ya por último, vamos a estar dando entradas a un taller especial que tendremos que será sobre introducción o técnica de inteligencia artificial. Entonces pedimos a los que lleguen a ver el live que etiqueten a alguien que conozcan, que pueda no estar tan inmerso en el tema, pero que sepan que le interesa un poco. A los primeros dos comentarios y que la persona que le responda que sí está en efecto interesada, pues les vamos a estar dando entrada a este taller especial de introducción a inteligencia artificial. Nuevamente agradecer la presencia de Bourbaki, Colegio de Matemáticas, y pues aquí estamos. Muchas gracias. Que tengan buena noche. Muchísimas Bonita noche. gracias. Chao.